Muy buenas noches, hermanos, Iglesia Betel y todos los hermanos y hermanas que escuchan y ven este programa, este mini culto. Le bendecimos al Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de hacer esta reunión que llega a muchos hogares, esperando que esto sea de bendición y para honrar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor para, hermanos, pedir la dirección de este servicio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos a ti para pedir tu bendición, tu gracia, Señor, que sea propicio a cada uno de nosotros, y te pedimos que bendigas todo lo que hagamos, sea para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, estaremos también escuchando una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Palabras de vida, hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión que hacemos y bendecimos al Señor porque Él ha tenido lindas respuestas. Y orábamos por el médico, este joven Rafael Riquelme, y él ya está en su casa, gracias al Señor. Todas son respuestas del Señor, hermanos. Y gracias al Señor por ello. Y yo les voy a pedir que cuando hagamos esta oración, como no todos los ven a la misma hora, en el momento de la intercesión, usted también pueda inclinar su corazón, su rostro y bendecir el nombre del Señor. Tenemos una lista acá de los que trabajan en primera línea. ¿Ya? Está la hermana doctora Maret, está el doctor Eddie Apolo, el doctor Gustavo Ayares, la doctora Giancarla
Giancarla Gambi. Tenemos a Ruth y Ellen del Águila, a Leticia y Alonso, Patti y Moisés, Nelson Venegas, mi hijo Rafael y mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, y también tenemos a este joven Eric Castañeda y David y Elizabeth, que gracias al Señor ya están trabajando. También estuvieron enfermitos, contagiados, pero ya están trabajando gracias al Señor. Gracias a la oración, hermano. Tengamos mucha confianza en el Señor. También tenemos enfermos, una lista de enfermos. Mari, Victoria Fritz, Pastor Zacarías Romero, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, está una niña, nieta de la hermana Charo, Juan Carrión, Nancy Romero, Andrés Romero, Ana y la Vaca, Heriberto Higuera, Sandra Bravo, Miguel González, María Alarcón, Margarita Santibáñez, Alejandra Tapia, Juan Silva y Patricio Frías. Esos son los enfermos que tenemos que poner delante del Señor. Y las peticiones, también hay una larga lista de peticiones. Hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, nuestra anciana Herminia Silva, Elizabeth Cifuentes, Andrea Cepeda, Carolina Alarcón, María Donoso, Celia Bernal, otra anciana de la iglesia, también oramos por ella, Susan Palma, Tami, Miguel Úbeda, Mary Cifuentes, Marco Román, y tenemos también dentro de los enfermos, está pedir la oración el otro día por el obispo Cristian Bahamonde. Es un joven siervo del Señor, ¿ya? Y también tenemos la familia Yanquien, Valdivia Yanquien, nuestra hermana Ernestina, la que está enferma. El Señor sea restaurando su salud quebrantada. Dios está con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan su nombre. Creámoslo, hermanos, no es una oración más, sino que es una oración que hacemos de intercesión. Oramos al Señor. Padre Celestial, una vez más venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú has respondido, Señor, a nuestras peticiones. Señor, Dios mío, no respondes tú a lo que queremos, sino a nuestras necesidades. Necesitamos salud para aquellos que están enfermos. Que tú seas, Señor, protector y seas, Señor, cobertura para todos aquellos que trabajan en primera línea, Señor. Ayúdalos tú, guárdalos tú. Señor, vuélvenos en el manto de tu gracia para que nada les acontezca, Señor amado, no sean contagiados. En el nombre de Jesús proclamamos protección para ellos, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús te pedimos también por los enfermos. Es una larga lista de enfermos. Señor, tu mano poderosa esté guardándolos, bendiciéndolos, ayudándolos, y seas, Señor, oh Dios mío, sean restaurados por tu poder. Di la palabra y mi siervo sanará. Señor, qué importante es lo que tú puedes hacer, Señor amado. Tú los conoces, por quien te pedimos. Hemos nombrado esta lista. Confírmala, Señor, y sea tu obra de misericordia para sanarlo. También hay peticiones de distintas índoles, Señor. Te rogamos que tú bendigas a todos nuestros hermanos, Señor, que están con peticiones, hermanas, jóvenes, están con peticiones delante de tu presencia. Señor, dice tu palabra que podemos
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidamos al Señor que abra las puertas de su misericordia y sean siendo solucionados todos sus problemas. Señor amado, muchas gracias. Te bendecimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, entramos a la parte social que hacemos siempre. Lo hacíamos antes cuando hacemos la reunión en el templo y ahora lo hacemos aquí también en el programa. Tenemos el punto 1, la cumpleaños. En la nómina que yo tengo no hay cumpleaños, pero yo el otro día les dije a los hermanos que no están anotados, que haciéndole un recordatorio, que me avisen con tiempo los cumpleaños para saludarlos en la reunión del día domingo. Después tenemos saludos a los hermanos de Batuco y a los hermanos de los Romeros, allá en el sur. El Señor les bendiga. Y bueno, ellos también están viendo este programa. Y seguidamente hago personalmente un saludo a mi hermana allá de Quinta Región, a la hermana Mita allá en Quilpué. También ellos ven el programa, lo ven con Vivi y con Mirta. También a veces está Belén. Que Dios les bendiga y les saludamos, les queremos en el nombre del Señor. Y hermano, también los hermanos de la iglesia, también veremos los saludos que hay de los hermanos de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Aquí estoy con mi familia, bueno, con parte de mi familia, como ustedes saben. Hemos estado enfermitos, pero gracias al Señor estamos todos, nosotros ya estamos dados de alta. Pero igual tenemos que protegernos porque faltan 3 todavía que le tienen alta, que son nuestros hombres. Muy agradecido de ustedes por la oración. Aquí está mi nieto, gracias al Señor está súper bien, no ha tenido ninguna complicación. Y nosotros hemos sido súper bendecidos por el Señor porque nada nos ha faltado. Y hemos tenido mucha ayuda, así que estamos súper agradecidos. Echándonos de menos, esperando que pase luego todo esto. Decirles que se cuiden mucho, que el Señor los siga bendiciendo a ustedes también. Y aquí les va a hablar mi mamá que quiere dar un saludito. Bueno, yo quiero también aprovechar esta instancia para dar un agradecimiento al Señor y mandarles un saludo cordial para todos ustedes y bueno, decirles que estoy agradecida porque el Rey de Reyes no nos abandonó nunca, siempre ha estado con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Aquí con Martina, mi nieta. Les mandamos un cariñoso saludo a toda la iglesia. Contarles que estamos bien por la gracia del Señor y deseando verdaderamente reunirnos pronto, poder estrechar nuestras manos en un abrazo fraterno y confiados también en las bendiciones del Señor y la promesa que tiene para cada uno de sus hijos. Estamos agradecidos del Señor por todo lo que Él nos ha entregado hasta este momento, no careciendo de nada, ni en lo material ni en la salud. Gracias al Señor por ello. Toda mi familia bien, así que nada, pues desearles las más ricas bendiciones a todos y gracias por la oportunidad y un abrazo enorme. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un beso y un abrazo. Y ahora, hermanos, entramos a la parte importante de cada servicio, que es el mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y pongamos el oído del alma para escuchar lo que el Señor habla a nuestros corazones. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos,
qué importante es la palabra del Señor. Habacuc está allí, dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Siempre se habla distintas versiones sobre Sigionot. Estuve viendo, y Sigionot es nombre de una nota musical del diccionario hebreo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, pero lo importante que quisiera yo resaltar es la primera parte del versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es importante, hermanos, y el tema de esta tarde, de esta noche, se llama el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Entonces, haciendo un pequeño análisis de lo que significa el poder de la palabra, vemos que dice allí en el Génesis que todo fue hecho por la palabra de Dios, ¿ya? Lo único que no fue hecho por la palabra fue el hombre, ya el ser humano, porque eso fue hecho por la mano de Dios. Lo demás todo fue hecho por la palabra. Y nosotros tenemos, hermanos, para ir confrontando esto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Lo vamos a leer, voy a ir leyendo para ir confrontando la palabra. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. ¿Se fija? Entonces, los hombres de Dios van corroborando lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Entonces, tenemos, hermanos, que es importantísimo, ¿ya? La palabra es importante. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo la palabra, lo que significa la palabra. Es la palabra de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí tenemos, hermanos, y vemos que la importancia de la palabra. Vamos a ir confirmando Isaías 55:11. Isaías 55:11. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver al tiro. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra tiene un fruto, tiene un producto. No fue hecha así nomás porque sí o por casualidad. Siempre tiene un motivo, ¿ya? Y el profeta Isaías habla, ¿no es cierto? Dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. ¿Cuándo no vuelve vacía? Cuando el hombre, el ser humano, aquel que nada conoce de Dios y aquel que conoce a Dios y Dios le está dando una orden, obedece al llamado y a la palabra. Allí causa el efecto. Ahí está el efecto de la palabra. Entonces, vemos también, hermanos, que como Dios, dice la palabra de Dios y en el Génesis, capítulo 12, del 1 al 5. Vamos a ir viendo, ¿ya? Y ahora ya la palabra no en lo global, sino que en lo personal. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, se había hablado, le había dado una orden, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo,
le dijo, palabra, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Dios no le dijo va a ir a tal parte, sino que sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces hubo una orden de parte de Dios, una orden de parte de Dios, una palabra, ¿ya? Entonces ahí vamos certificando, hermanos, el poder que tiene la palabra. Si es de Dios, esa palabra no tiene ninguna objeción, porque Dios lo que ha dicho lo va a cumplir hoy, mañana y siempre. Y siempre lo ha cumplido. Entonces, hermanos, tenemos también otro llamado, ¿ya? Otro llamado. Primera Samuel, capítulo 3, versículo 4. Primera Samuel, capítulo 3, versículo 4. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Se fijan, hermano? Como Dios, ¿ya? Como Dios. Y aquí hay una analogía que ver. Dios nos llama y nosotros no teníamos idea de quién era Dios o cómo era Dios. ¿No es cierto? Teníamos a lo mejor una idea distorsionada. Pero Dios se manifestó y llamó personalmente. No le dijo tú, oye tú ven, no. Lo nombró por su nombre, Samuel, ¿no? ¿Y qué le contestó Samuel? Habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces, se da cuenta que es importante la disposición, ¿ya? La disposición. Samuel no solamente se identificó y se presentó, sino que él le dijo, habla Dios o habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces es importante, hermano, que nosotros usemos nuestro oído para oír cuando Dios nos está hablando, ¿ya? Para que Dios nos está hablando. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios nos está hablando? Para algún motivo determinado. Dios allí llamó a Samuel y Samuel estaba dispuesto. Habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces es importante que lo de Dios lo estemos oyendo, la palabra la estemos oyendo con el oído del alma. Fíjese que Samuel después llegó a ser juez, sacerdote y profeta. ¿Se fija? Para eso Dios lo llamó, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar, Dios me llamó. A veces decimos, no, si Dios me llamó y no sé, pues yo todavía... Tenemos que ver y disponernos para que Dios nos use como Él quiere a cada uno de nosotros en distintas funciones. Aquí hubo una función importante en Samuel,
profeta, sacerdote y juez. Fíjese. Entonces, hermanos, tenemos que seguir viendo esto, ¿ah? El poder de la palabra, el poder de la palabra, ¿ya? Entonces, habla también, entramos ya al Nuevo Testamento, ¿ya? A la palabra, ya a los evangelios. El evangelio, según Juan, capítulo 6, versículo 68, y ahí hay un diálogo del Señor con los discípulos, ¿ya? Dice que muchos de sus discípulos dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Ese fue el principio del diálogo, porque el Señor le dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Entonces, ¿dura esta palabra? Dijeron muchos de sus discípulos: ¿dura esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿No es cierto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre, ¿a dónde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se fija, hermanos? Son espíritu y son vida. Entonces, ahora siguió el diálogo. Entonces el Señor les pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se da cuenta, hermanos, ellos habían entendido, el Señor había llamado, muchos le seguían, muchos discípulos. Discípulo es un alumno, ¿no es cierto? Eso lo entendemos. Y aquí entonces le pregunta al Señor a sus discípulos directos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y salió ahí Pedro, siempre Pedro, con mucha disposición, con mucha fuerza, con mucha convicción, porque eso es lo que tiene que haber en nosotros: convicción, compromiso, ¿ya? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Una pregunta. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Se fija? Entonces la palabra tiene el poder para que nosotros lleguemos a obtener la vida eterna, ¿ya? Y esto no se obtiene, dije mal obtener, no. La vida eterna se recibe cuando nosotros hemos aceptado y recibido, y habiéndole pedido perdón al Señor, cuando hemos aceptado su verdad, entonces Él nos perdona y nos da vida eterna. Por eso dice, en otra parte dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces se da cuenta, hermano, que esto es más que un discurso, es más que un diálogo. Esto tiene proyecciones muy profundas y con un resultado muy positivo. Permiso. Entonces, hermanos, ahora los efectos de la palabra. En Juan 15:3, ¿ya? Juan 15:3, tenemos algo importante también. Dice 15:3. Dice, voy a leer del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. ¿Se fija el poder de la palabra? Y eso se produce cuando yo la escucho, cuando yo la vivo. Ahí se produce el efecto. Si no, es una simple palabra nomás. Pero la palabra de Dios dice en otra parte que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, porque dice que penetra, traspasar los huesos, los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Entonces, Él discierne, Él conoce, Él nos conoce a fondo, conoce no solamente nuestro cascarón, sino que la trilogía del hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces Él nos conoce, Él sabe, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, de usted, de mí, de todos los que hemos creído. Pero aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra, ¿no es cierto?, por la palabra. No es que yo por mi capacidad, no es por mi intelecto, no. Necesitamos para estar limpios aceptar y recibir la palabra del Señor. Entonces, hermano, fíjese que llegamos a parte bien importante. Es bien importante. El Señor, hablando allí en San Juan también, capítulo 17, versículo 6, Él está orando allí en el Getsemaní, haciendo una oración intercesora por nosotros, por los que hemos creído, ¿ya? Dice, he manifestado tu nombre y los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces, ¿se fija qué importante, hermano? Y han guardado tu palabra. Y esto no es esconderla, ¿no? En el bolsillo, no. Esto es guardarla, es vivirla, es hacerla nuestra, ¿ya? Cuando así sucede, es cuando el efecto de la palabra hace el efecto para lo cual ha sido enviada, como dice más adelante, ¿no? En Isaías. Entonces, hermanos, fíjese, la palabra es eterna, ¿no? La palabra es eterna. En Mateo 24, versículo 35, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios es eterna y siempre va a estar presente, porque siempre la palabra de Dios no es futuro, es presente. Hoy se produce en cada uno de nosotros cuando la absorbemos, cuando la oímos y la hacemos bajar a nuestro corazón, entonces se hace vida. Hermanos, qué importante. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más penetrante que espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se fija? Y también, ahora vamos a ver, hermano, el efecto que tiene en el corazón de la persona. Yo quiero comentarles, cada vez que vamos a ver una persona inconversa que no tiene a Cristo en su vida, nosotros siempre uno busca una palabra para que la persona pueda entender, ¿no es cierto?, y pueda reconciliarse con Dios. El mayor problema del ser humano es que no se ha reconciliado con Dios. Y vemos allí en Romanos 10, versículo 38. Romanos 10, versículo 38. Entonces, vemos versículo 8, Romanos 10, versículo 8. Y aquí lo vamos a leer, ¿ya? Aquí lo vamos a leer. Mas, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se fija que es importante? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con mi palabra, yo recibo, acepto a Jesucristo en mi corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra de fe. La palabra de fe es la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú que todavía no tienes la experiencia de Cristo como tu Salvador, es la oportunidad. Tú y el Señor. Esto es total y absolutamente personal, porque con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que decirle, Señor, te recibo en mi vida, en mi corazón, como mi Salvador. ¿Se fija que es importante? Por la palabra, ¿ya? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. La palabra de fe dice, la palabra de fe, que si tú te arrepientes, que si tú crees en el Señor, serás salvo. Qué importante, ¿eh? Qué importante que vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si usted, alguna persona que no tiene a Cristo, es la oportunidad para que frente al Señor pueda confesarle que usted le necesita a Él, le necesita. Te confiésele con su boca. No es en el pensamiento, sino que es la palabra la que nos compromete, tanto como bendición, hermanos, como bendición. Fíjese que allí en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es importante, hermano. ¿Se fija? La palabra de Cristo more en abundancia, ¿ya? O sea, viva en abundancia en nosotros. La necesitamos. La palabra de Cristo la necesitamos. ¿Por qué? Porque ella trae gozo, trae paz, trae contentamiento. Así que, hermanos, importante, ¿no? Ahora que hay más tiempo, leamos la palabra, escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna, ¿ya? Yo decía adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Se fija, el Señor vino para salvar lo que se había perdido. Es importante, ¿eh? Todos estábamos perdidos. Por el engaño del enemigo estábamos perdidos. Pero Cristo apareció y Él nos dio salvación y vida eterna. Gracias al Señor por ello. Entonces, hermanos, es importante ahora. La palabra no es
algo, no es como para decir yo me sé del Génesis al Apocalipsis, me la sé y todo. No, la importancia de la palabra es poder vivirla, ¿cierto? El Señor le decía, ¿habéis entendido estas cosas? Sí, Señor, las hemos entendido. Pero el Señor les dijo, bienaventurado si las pusierais por obra, o sea, si las vivierais. Ese es el compromiso que tenemos que nosotros hacer, creerle al Señor. Pero nosotros cuando tenemos una necesidad, vamos al Señor, claro, y Él nos recibe. Pero nosotros queremos solamente recibir el beneficio. Pero el Señor quiere que nosotros, dice que andemos en vida nueva, por su palabra. La palabra nos dicta eso. El Señor en su palabra nos dice que ya quítese de vosotros toda ira, contienda, palabras deshonestas de vuestra boca. Todas esas cosas ya no tienen que estar en nosotros, ya no tienen que estar. ¿Por qué? Porque la palabra va a ir creciendo en nuestras vidas, va a ir introduciéndose en nuestras vidas. No aquí en la mente, no, sino que en nuestro corazón, allí donde almacenamos lo de Dios, el Espíritu de Dios, esté morando en nosotros. Dice que desde que creíste, fuisteis salvos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí está, hermanos, allí está, que nosotros podamos, mediante su ayuda, ir cada día santificándonos, de acuerdo, ¿no es cierto? Él va a entrar en nosotros de acuerdo a como nosotros le demos la entrada. Si Él quiere entrar y nosotros nos oponemos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vivir el Evangelio al gusto nuestro. Y el Evangelio no es al gusto nuestro. El Evangelio es de acuerdo a su palabra. Y su palabra muchas veces, ¿no es cierto?, está objetando cómo yo estoy viviendo, cómo estamos viviendo. Entonces queremos, ¿no es cierto?, y el poder de la palabra nos ayude ahora, ¿ya? Nos ayude para que podamos, de acuerdo a su voluntad, ir viviendo, ir entregando todo aquello que ya no nos sirve. Dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿ya? Entonces dice, ¿pero por qué dice eso? De modo que si alguno está en Cristo, no es conocerlo así en forma superficial, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, hay una reciprocidad, yo en Cristo y Cristo primero en mí, ¿cierto? Ya no vivo yo, decía el apóstol, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fija? Entonces, hermanos, seamos pues proclives a buscar lo que el Señor tiene a través de su palabra para nosotros. ¿Y qué tiene, hermano? Tiene puras cosas buenas. El Señor no quiere lo malo, El Señor quiere lo bueno para nosotros. Que el Señor en esta hora nos bendiga, nos acompañe con su gracia, hermanos, y sigamos adelante. Vamos adelante, decía el apóstol, a la perfección. El Señor, en su gran amor y en su misericordia, nos abra los oídos del alma para entenderle y vivir de acuerdo a su palabra. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar, a pedir la bendición por su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú cada día, por tu palabra, nos vas enseñando, nos vas corrigiendo, nos vas dando, Señor, nuevas enseñanzas, nuevas formas de vida. El Evangelio, Señor, lo entendemos, es forma de vida, no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Señor, gracias por ello. Gracias por ser creyentes en ti, por tenerte a ti, Señor. Señor, ayúdanos y guárdanos cada día, Padre Celestial, para ir cada día en avance en tu presencia,
Por Jesucristo nuestro Señor, te agradecemos todas estas bondades, hoy y siempre. Amén y amén.